Paso ahora la palabra a Julián Ezquerra Gadea, secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, especialista en medicina familiar y comunitaria. Pues lo primero, agradecer a todos la presencia en este acto, a Nemesio, presidente de FAPE, especialmente a Ricardo Martín, que allá por el mes de agosto, sin entender yo muy bien por qué, recibo un mensaje de él diciendo que me invita a participar en este foro. Yo soy muy echado para adelante, no tengo miedo a estas cosas. Y aunque era una novedad para mí, porque estoy acostumbrado a hablar en medios, pero nunca dirigirme a todo un colectivo de profesionales del periodismo, además de una entidad que ahora me gustaría reconocer a algunos, ¿no? Y yo dije que sí. Luego pensé, joder, ¿en dónde me he metido? ¿Qué les cuento yo a estos? Porque ellos quieren saber un poco cuál es la opinión de un profesional de cómo se ha tratado esto de la pandemia desde el punto de vista de la prensa, de los medios de comunicación. Y yo vengo hoy aquí sin ningún guión, sin ningunas notas, no voy a leer nada. Voy a intentar ser espontáneo y lo mejor que se me ha ocurrido a mí, viniendo para aquí con el coche, es algo tan sencillo como hacer un recorrido a mis ya largos, 41 años ya va a hacer, de recorrido profesional, ¿no? Y cómo a lo largo de mi vida he tenido la suerte o la desgracia de ser partícipe, y voy a hablar solamente de 4 acontecimientos, crisis sanitarias, que han sido muy diferentes en cuanto a lo que supuso desde el punto de vista estrictamente profesional y lo que hizo el periodismo, la prensa escrita, radios, comunicación, televisiones, en el tratamiento de estos 4 casos. Voy a ser muy breve en los 3 primeros para centrarme un poco en este último, que es lo que nos trae aquí, sobre todo la última pandemia, ¿no? Yo termino la carrera en el año 80, enseguida empiezo, tú empiezas con tu residencia, con tu formación, y en el año 81, pues yo veo un poco de refilón el síndrome tóxico. Afecta solamente a unos 20.000 pacientes, tiene una repercusión mediática importante y la tiene porque se hace un tratamiento muy malo de la comunicación. O sea, un ministro que sale diciendo que esto es un bichito que se cae y se muere. Es decir, no había detrás ni profesionales, ni prensa especializada o prensa que tomase las riendas de esa información que había que dar a los ciudadanos, y se produjo pues una situación un tanto peculiar desde el punto de vista informativo. Yo después, ya que yo no vi pacientes porque eran los comienzos, sí que luego he tenido familia entera afectada de síndrome tóxico, a los que he seguido durante muchos años, con todas las derivas que ha tenido eso, con todo lo que ha tenido, y que ahí siguen, o sea, que eso no ha terminado. Después pasan los años y no mucho después, en el año 84, ya sí que a mí personalmente me otra crisis sanitaria, que es el VIH, el SIDA. El SIDA llega a España. Yo en aquel momento trabajaba mucho con adictos a drogas vía parenteral, drogadictos, heroinómanos, que eran, a diferencia de lo que se había publicado y lo que venía siendo habitual fuera de nuestro entorno en Estados Unidos, el VIH estaba asociado a la homosexualidad y tal. Bien, en España inicialmente no es así. O sea, el grueso de los pacientes son adictos a drogas vía parenteral. En otras palabras, los que se pinchan heroína. Y yo tengo la desgracia de tener muchísimos casos a los que atender y ver cómo morían. Pero aquello no trascendía. Se hablaba del VIH, sabíamos que estaba ahí, preocupaba porque lo tenía Magic Johnson, o porque lo tenía Freddie Mercury, o porque lo tenía Roy Hodgson, pero... Y los españoles que lo tenían, parece como que no tenía demasiado hincapié, no hacía demasiado hincapié en ello los medios de comunicación. No le daban importancia porque parece que afectaba a personas que eran un poco marginales, que estaban fuera de la ciudadanía de a pie y normal. Y bueno, eso ha seguido así, luego cambió mucho, pero esa es la segunda crisis que yo viví. Después me tocó una tercera crisis, que esta ya es mucho más cercana, año 2014, primer caso de ébola en España, importado, el misionero que nos traemos, Miguel Pajares, me parece que se llamaba, la primera infectada por ébola en España, no importada, Teresa, la auxiliar. Unos cuantos casos que son compañeros que requieren aislamiento porque han sido contacto estrecho precisamente con Teresa como paciente 0.
Uno de ellos, además, un caso muy sonado, muy mediático, un médico de urgencias del Hospital de Alcorcón, que delega en mí el ser un poco su referente a la hora de comunicación, porque había mucha gente que quería hablar. Para mí eso supuso un cambio radical, porque yo es la primera vez, había estado mucho en medios de comunicación por el tema de la privatización de la sanidad en Madrid y todo eso en el año 2012-2013, pero eso era un tema muy, muy de Madrid y no era lo del ébola. Y a mí en aquella ocasión me llamó mucho la atención porque ya la prensa empezó a dar protagonismo al profesional, más allá de que había una convivencia clara de la información de los profesionales con el tertulianismo, perdonen ustedes las palabras, ¿no? Ese tertuliano habitual que tenemos, que habla de todo, sabe de todo y que de un día para otro sabe cuál es la causa de un accidente aéreo o cuál es la causa de la pandemia que tenemos o del ébola. Yo recuerdo ahora mismo 3 participaciones ya en aquel momento, en el año 2014. Una fue en la 4, en un programa de debate sobre el tema del ébola. Otra fue en Televisión Española con el Fernando Simón. Ya entonces él estaba en el puesto que estaba. Hicimos un debate muy desde el conocimiento profesional y muy al margen de todo lo que tenga que ver con política de comunicación, ministerio. Era muy, muy técnico el debate. Y también fue mi primera aparición en La Sexta Noche. Me acuerdo con Trinidad Jiménez, con María Cabero, gente de mucho peso en aquel momento en el sector sanitario. Y aquello pasó. El ébola se acabó, en España no hubo más problemas, volvió a ser lo que era, un problema muy importante que afecta a los africanos sobre todo, y que como nos pilla muy lejos, parece que a nosotros pues como que nos pilla un poquito lejos y no nos interesa mucho, aunque a día de hoy siga habiendo algunos países en los que no está erradicado del todo. Y a todo esto, claro, llega el fatídico año, 2019-2020. Ya en 2019 empiezan a aparecer los primeros casos en Wuhan, en China, nos empieza a llegar la información. En los primeros momentos del año 2020 nosotros tenemos la información siempre con 15 días o incluso hasta 3 semanas de antelación de lo que sucede en un país de nuestro entorno, que es Italia. Los médicos italianos ya alertan a los españoles diciendo, ojo, esto no es tema de un caso de 3 o 4, como decía Fernando Simón, no, esto es muy serio. Es que se nos están muriendo, es que la gente está muy mal, muy enferma. Y nosotros tomamos decisiones siempre con un poquito de retraso. Parece que aquí no iba a llegar. ¿Y qué se hizo? Pues desde el principio, una política de comunicación que en este momento se intentó negar la mayor. No había problema el 8M. Sí, curiosamente lo hubo el día 9, se dieron cuenta el día siguiente. Y lo que hubo fue un intento por parte del político de poner al frente de los mensajes de la comunicación en relación a la pandemia a Fernando Simón. Con eso daba la sensación de que realmente era un técnico, un profesional, el que asumía eso. Lo que pasa es que a mí, yo que conocí a Fernando Simón, me parece que Fernando ahí hablaba muy poco en calidad de lo que sabía, de lo que es, y mucho ponía voz a lo que decían quienes le mandaban. Para mí, un serio error. Creo que es un serio error y lo he escrito más de una vez. Yo en su lugar me hubiese ido hace tiempo porque no estaría dispuesto a desmentirme a mí mismo una y otra vez que las mascarillas sí, que las mascarillas no, que el confinamiento sí, que el confinamiento no. Yo creo que un profesional tiene que estar por encima de eso. ¿Y qué empezó a pasar? Pues que en todos los medios de comunicación, sea en prensa escrita, sea radio, sea televisión, se abrían las portadas, se abrían los telediarios, se abría la información de las noticias en la radio, siempre con la información de la pandemia. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos han sido positivos? ¿Cuántos ingresados? ¿Cuántos han fallecido? Es decir, empezamos a ver que la noticia príncipe, la noticia estrella de la comunicación en todos los medios era la pandemia. Y también empezamos a ver un cambio importante a mi juicio, y ahí tengo que agradecer a todos los medios de comunicación, que los medios de comunicación también cambian y se dan cuenta de que estamos hablando de un lenguaje muy técnico, un lenguaje complejo y un lenguaje que requiere de profesionales que se expliquen, profesionales a los que preguntar, y aparecen. Y afortunadamente nosotros somos uno de los que aparecemos continuamente en los medios como referentes de información y de comunicación de la COVID. Eso a nosotros nos hizo tomar una decisión estratégica muy importante dentro de nuestra organización,
Nosotros veníamos trabajando siempre con un gabinete externo de comunicación que nos llevaba toda la comunicación y optamos por la contratación directa de 2 grandes profesionales, 2 periodistas jóvenes, los tengo aquí a los 2, que han hecho un trabajo extraordinario porque gracias a ellos nos han posicionado como referentes en todos los sitios y todos los que han contactado a través de Marco o de Ander con nosotros han tenido una respuesta inmediata. En cuestión de minutos tenían el vídeo que nos pedían, la intervención, la grabación, todo. Por lo tanto, nosotros nos dimos cuenta de la importancia que tenía el mundo de la comunicación, los profesionales de la comunicación, el saber hacer las cosas bien. Dimos un salto de calidad, no solamente en eso, sino también en lo audiovisual, porque uno de los 2 es un tremendo experto, un grandísimo experto en montar vídeos, organizar, bueno, pues todo lo audiovisual. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con esto? Pues que yo creo que de esto tenemos que aprender. Hay momentos en los que los técnicos deben dar un paso al frente y siempre de la mano y junto a la prensa, y la prensa entender que en cada momento tiene que intervenir aquel que mejor puede hacer. Quiero decir una cosa, y no es por tirarnos flores, tengo aquí a Graciela, termino, que una cadena de televisión en horario de prime time, ¿no?, en un sábado por la noche, durante 18 meses, mantenga un programa exclusivamente dedicado a la COVID-19 en el que intervenimos profesionales al margen de los debates políticos o de intervenciones de otros periodistas, me parece que es fundamental. Y creo que este es el momento de agradecer que se ha producido un cambio. Yo creo que sí que hemos entendido y hemos aprendido que de la pandemia hay que sacar conclusiones, y una es que los medios de comunicación tienen que estar presentes. Sí, por supuesto, tienen que informar, es su obligación, pero tienen que bien informar, al olvidar un poco el tertulianismo que tanto hemos criticado. Y ya termino, acabamos de ver cómo esto ha pasado ya a un segundo plano, COVID ya prácticamente es secundario en las noticias, y ahora estamos con lo de La Palma y el volcán. Y también se repite la misma historia. Vulcanólogos, geólogos, toda la información muy desde los profesionales y dada por profesionales, lo cual, desde el punto de vista externo, a mí me parece que es un acierto desde la profesión de los periodistas, el saber ceder en cada momento el protagonismo al que lo debe tener. Y nada, gracias. Yo creo que no quiero extenderme más porque nos hemos empezado un poquito más tarde, podría seguir. Y desde luego decir que me siento raro aquí. Yo soy médico, no soy profesional. Escuchar ahora a 4, en fin, de Casimiro García Aguadillo, ¿quién no lo conoce? Elena Resano en la televisión, Graciela, compañera de muchas cosas, pero periodista de ANIS, y Fernando Garea, históricos del periodismo, y que yo soy aquí un pequeñito entre vosotros, y por eso digo que muchas gracias por dejarme hablar a todos. ¿Qué quieres que os diga? Yo creo que me gusta, y sobre todo, Ricardo, no me vas a engañar mucho más. Gracias a todos. Muchas gracias.